Bien, ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Estamos en nuestro curso que damos todos los jueves sobre el tema de la parucía, el juicio final en el Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a hablar de la parucía en San Pablo o en las cartas paulinas, ¿no? ¿Cómo se enfoca? Ya hemos visto el tema de toda una antesala, ¿no? El tema de la Eucaristía, cómo se asocia también con el tema eucarístico. A partir de la primera carta a los Corintios hemos visto el tema de la parucía y el juicio del Hijo del Hombre en los Evangelios, ¿no? Y ahora pues nos vamos con San Pablo. Voy a abrir la diapositiva para poder compartirla. Un momento, por favor. Y después pasamos a la ronda de preguntas. Bien, entonces empezamos la parucía en San Pablo. Vamos a ver el tema de la espera y la parucía, ¿no? En Pablo se mantiene esta latencia espera entre la parucía que se acerca, ¿no? Que está escrita o descrita con imágenes apocalípticas, con el género apocalíptico, ¿no? Y que se piensa que tendrá lugar donde su vida, ¿no? Tenemos textos como 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 y 17, y 1 Corintios 15, versículo 51. Justo aquí tenemos los textos. ¿Sí? Dice en 1 Tesalonicenses, les decimos eso como palabra del Señor. Nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, ¿no? Versículo 17, después nosotros los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, ¿ya? Junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor, ¿no? Entonces, en este texto, como que da la impresión de que San Pablo tiene la idea, ¿no? Posiblemente, de que él va a estar presente para el tema de la parucía, ¿no? Y describe esta situación de la parucía porque nadie sabe cómo va a ser, pero lo va a describir en imágenes apocalípticas, ¿no? En el sentido que seremos arrebatados, tomados hacia las nubes, ¿no? Ojo, el tema de la nube no hay que tomarlo literal como las nubes que están en el cielo. La nube en el sentido que la nube es la presencia de Dios, ¿no? La Shekinah, ¿no? Y que precisamente pues el hombre, así como Jesús, ¿no? Es ascendido a los cielos, ¿no? Los seres humanos pues en la parucía nos van a ser arrebatados a los cielos donde nos encontraremos con Jesús, porque Él viene de los cielos. En 1 Corintios 15, versículo 51, dice, miren, les revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados, ¿no? Entonces, aquí viene a reforzar la idea que aparece en 1 Tesalonicenses, ¿no? En el sentido de que Pablo pensaba que posiblemente en un tiempo cercano, posiblemente cuando él todavía esté vivo, Jesús va a venir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues los que han muerto van a resucitar, ¿no? Para estar ante la presencia de Jesús, ¿no? Para el juicio. Pero ¿qué pasa con los que están vivos? ¿No? Ya, los que han muerto van a resucitar, pero Pablo dice, los que están vivos van a ser transformados, en el sentido que sus cuerpos van a ser también glorificados, resucitados, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, ¿no? No todos moriremos, o sea, que cuando venga el Señor no todos van a estar muertos, pero los que están vivos van a ser transformados. La decepción por el retraso en la parucía. El retraso en la parucía, o la venida del Señor Jesús, es un problema real, ¿no? Y es algo muy frecuente dentro de los intérpretes modernos, o sea, de los biblistas actuales, pues que sienten esta desazón o ese tema de poder explicar, ¿no? Cómo es de que los primeros cristianos creían que Jesús ya iba a venir y después no vino, ¿no?
Entonces, a esto se refiere con el tema del desazón y malestar entre el aspecto histórico y temporal de la parusía. ¿Qué es este aspecto histórico y temporal de la parusía, no? El reino que llega, el reino que ya se hace presente, en donde la iglesia es sacramento del reino, esa es su dimensión histórica y temporal, ¿no? Y el tema de la parusía inminente, ¿no? Jesús, ¿no?, está por llegar, ¿no? Y que dentro del contexto litúrgico, ¿no?, como lo vimos la clase pasada, cada Eucaristía es una parusía del Señor. Entonces, hay este aspecto, ¿no?, histórico y temporal, ¿no?, de la primitiva fe cristiana, eh, que aparentemente, y esto ya lo voy a explicar a continuación, que varios biblistas a veces cometen este error de querer reducir o desaparecer este problema de la parusía. Lo vuelvo a decir, ¿cuál es este problema de la parusía para algunos biblistas, para algunos teólogos? Es en el sentido de cómo explicar que los primeros cristianos, o que Jesús decía, no, el reino de Dios está por llegar, ¿no?, o la segunda venida de Jesús es inminente, con el hecho de que hasta ahora no se produce, ¿no? Hay algunos biblistas que a veces hacen una explicación, una reducción de tipo existencial o individualista al tema de la parusía. O sea que lo explican de la siguiente manera, ¿no? La inminencia del reino, ¿no?, que viene no sería más que un medio pedagógico empleado por Jesús para evocar la permanente cercanía de Dios en nuestras vidas. O sea, para algunos biblistas o exégetas o teólogos dicen, o sea, no es que el reino va a venir de manera literal, ¿no?, o que el Señor va a venir así de una manera visible para la humanidad. Es una manera pedagógica, educativa, en la que Jesús dice, ¿no?, que Dios siempre está cerca de nosotros. Otros tratan de explicar el tema de la parusía, ¿no?, o afirman que la parusía de Cristo pues no sería otra cosa que su venida a través del Espíritu, que se realiza de manera constante. O sea, cada vez que el Espíritu, no sé, viene, se manifiesta en la iglesia, se hace presente en el bautismo, en los sacramentos, eso ya es parusía del Señor, ¿no? Incluso el tema litúrgico, ¿no? Cada Eucaristía es parusía del Señor, pero a veces solamente lo reducen a eso. O sea, como que es eso y no hay nada más. ¿Sí? Hay otros que lo interpretan en una clave ética, ¿no? Tratan de mantener pues esta responsabilidad moral del sujeto, ¿no?, en el sentido de pórtate bien, cumple el evangelio, porque Dios puede venir en cualquier momento, ¿no? Así como que a un niño tú le estuvieras diciendo, pórtate bien que tu mamá va a llegar, ya, algo así en ese sentido. Entonces, son maneras, son formas en que algunos biblistas o teólogos tratan de explicar el tema del retraso de la parusía. Pero también dentro de esto es un error y a veces un anacronismo. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, o sea, los primeros discípulos de Jesús, ellos sí entendían la cercanía del reino de una manera histórica y temporal. O sea, el reino de Dios no va a llegar a su plenitud. No se sabe cuándo, pero va a llegar a su plenitud. Es por eso, o sea, ante esta convicción de que los primeros cristianos sí estaban convencidos de que el reino de Dios iba a llegar a su plenitud, que Jesús iba a llegar, ¿no?, todo así, todo glorioso en su segunda venida, que precisamente el retraso de la parusía eh, ha ocasionado serios problemas dentro de la comunidad cristiana. Pues algunos explican, ¿qué está pasando? Que Jesús no va a venir, se equivocaron los apóstoles, ¿qué está pasando? Entonces, para que dentro de la comunidad cristiana hayan surgido ese tipo de problemas es porque los primeros cristianos sí estaban convencidos, ¿no?, era parte del credo de la iglesia, dentro del credo importante de la fe cristiana, pues que el Señor Jesús iba a venir, ¿no?, a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no? Pablo tiene que tranquilizar, ¿no?, en este caso a los tesalonicenses, ¿no?, que están inquietos, preocupados, porque los cristianos, ¿no?, están muriendo y el Señor todavía no viene de manera definitiva. También desde afuera de la comunidad, ¿no?, los judíos, ¿no?, por ejemplo, le echan en cara a los creyentes que pasa el tiempo y que sus